Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que, sinceramente, les va a dejar sin aliento. Vamos a sumergirnos en un tema que me toca muy de cerca, algo lleno de misterio, emoción y sobre todo, una dosis de nostalgia que creo que resonará en muchos de ustedes. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre Mert revela nostalgia por Afra, el secreto que te dejará sin aliento. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. De verdad que hay cosas increíbles por venir. Y es que ¿quién no ha sentido esa punzada de nostalgia al recordar momentos pasados, personas que marcaron nuestra vida, o quizás secretos guardados bajo 7 llaves? Hoy esa nostalgia se manifiesta de una forma muy particular, y es a través de las palabras de Mert, un personaje que sin duda ha capturado la atención de muchos. La forma en que Mert habla de Afra, la emoción en su voz, los detalles que comparte, todo apunta a una historia profunda y con un misterio que nos invita a desentrañar. ¿Qué hay detrás de esa nostalgia tan palpable? ¿Qué secreto esconde Mert al revelar estos sentimientos por Afra? Este es el enigma que vamos a explorar juntos. Vamos a analizar las pistas, a interpretar las señales y a tratar de conectar los puntos para entender la magnitud de esta revelación. Porque, seamos sinceros, cuando alguien revela algo tan personal y cargado de emoción, algo que evidentemente le ha perseguido o marcado, es porque hay una historia digna de ser contada, y nosotros estamos aquí para contarla. Adentrémonos ahora en el corazón de nuestro vídeo, en lo que realmente nos trae aquí hoy. La figura de Mert ha estado en boca de todos, y más aún después de sus recientes declaraciones. Parece que la mención de Afra ha abierto una caja de Pandora de recuerdos y sentimientos. Lo fascinante es cómo Mert describe esta nostalgia. No es solo un recuerdo vago, sino una conexión profunda, casi tangible. Habla de Afra con una dulzura y una melancolía que sugieren que no fue un encuentro cualquiera, sino algo que dejó una huella imborrable en su vida. ¿Podría ser un amor de juventud que nunca se olvidó? ¿Una amistad tan intensa que se convirtió en un pilar fundamental? O quizás, algo mucho más complejo, un evento compartido que definió un antes y un después para él. Los detalles que Mert ha compartido, aunque crípticos, son suficientes para despertar nuestra curiosidad al máximo. Por ejemplo, menciona momentos específicos, paisajes, e incluso sensaciones que transportan directamente a quien escucha a otra época. Esa capacidad de evocar el pasado con tal viveza es un indicio claro de la importancia de Afra en su vida. No se trata de un simple recuerdo superficial, sino de una memoria grabada a fuego, una experiencia que ha moldeado parte de su presente. Y es precisamente esa huella la que ahora Mert decide compartir con el mundo, o al menos con nosotros, sus seguidores. ¿Pero qué es exactamente el secreto que está a punto de dejarnos sin aliento? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La nostalgia es solo la punta del iceberg. La forma en que Mert presenta este tema, con esa expectación, con esa advertencia implícita de que lo que viene es poderoso, sugiere que el secreto va más allá de un simple sentimiento romántico o de amistad. Podría tratarse de una verdad oculta, una omisión intencionada, o incluso una revelación que podría cambiar la percepción que tenemos de ciertos eventos o personajes. Imaginen por un momento. Si Mert siente tanta nostalgia, si Afra representa algo tan significativo para él, ¿qué podría haber sucedido para que esa conexión, ya sea de amor o de amistad, se convirtiera en un secreto? ¿Hubo una separación forzada? ¿Un malentendido crucial? Quizás ambos compartieron una experiencia que debían mantener en privado por alguna razón. Las posibilidades son infinitas y todas ellas nos invitan a especular. Una de las teorías que surge de inmediato es que Afra podría ser una figura clave en un evento importante en la vida de Mert, un evento que él ha guardado para sí mismo durante mucho tiempo. Tal vez Afra fue testigo de algo o participó activamente en algo que tuvo consecuencias significativas. La nostalgia podría ser la manifestación de esa conexión con un pasado que, de alguna manera, sigue resonando en su presente. El secreto, entonces, sería la naturaleza de esa participación o de ese evento. Otra posibilidad intrigante es que Afra represente un ideal, un sueño o una etapa de la vida que Mert anhela revivir o recuperar. La nostalgia, en este caso, sería una forma de aferrarse a un ideal que se ha perdido en el tiempo. El secreto podría ser la razón por la que ese ideal es inalcanzable ahora, o la verdad detrás de por qué se perdió en primer lugar.
También debemos considerar la posibilidad de que el secreto esté directamente relacionado con la identidad o el pasado de Afra misma. Quizás Afra no es quien Mert o quienes lo conocemos pensamos que es. La nostalgia podría ser por la persona que conoció en su momento, antes de que surgieran misterios o revelaciones sobre su verdadera naturaleza. Mert, al compartir esto, no solo está expresando sus sentimientos, sino que también está invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias conexiones, sobre los secretos que guardamos y sobre cómo el pasado nos moldea. La forma en que él maneja esta revelación es clave. No parece ser una confesión dolorosa, sino más bien un compartir de una verdad importante, algo que necesita ser reconocido. La nostalgia, en este contexto, actúa como el puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que las experiencias vividas, especialmente aquellas con personas significativas, nunca desaparecen por completo. El impacto de esta revelación, si es lo que sospechamos, podría ser enorme. Podría arrojar nueva luz sobre la historia de Mert, sobre sus motivaciones, e incluso sobre su trayectoria. Y por supuesto, si Afra es una figura conocida, podría cambiar radicalmente la percepción que tenemos de ella. Es un poco como descorrer un velo, y encontrarse con algo completamente inesperado. Lo que hace que este vídeo sea tan cautivador es el misterio. No nos da todas las respuestas de golpe, sino que nos deja con la intriga, con la necesidad de saber más. Mert ha jugado muy bien sus cartas, presentándonos una situación cargada de emoción y de potencial para una revelación impactante. Y nosotros como espectadores estamos ahí expectantes, deseando descifrar el enigma. Piensen en las implicaciones. Si esto es un secreto que afecta a Mert de esta manera, es porque es algo importante. No es un simple capricho. Es una parte de su historia que ha estado latente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y ese momento, al parecer, ha llegado. La nostalgia que siente Mert es la chispa que enciende la mecha, y lo que viene después es la explosión de la verdad. Por otro lado, la forma en que Mert comparte esta nostalgia, de manera tan abierta y vulnerable, nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Nos muestra una faceta suya que quizás no conocíamos, una sensibilidad que lo hace aún más humano y relatable. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde a menudo residen los secretos más impactantes. Para concluir, podemos decir que la nostalgia de Mert por Afra es mucho más que un simple recuerdo melancólico. Es la puerta de entrada a un secreto que promete ser revelador, emocionante y, sí, absolutamente impactante. Mert ha abierto una ventana a su pasado, y lo ha hecho de una manera que nos invita a ser parte de la historia, a desentrañar el misterio junto a él. La forma en que él ha compartido este sentimiento, tan lleno de emoción y con ese aire de misterio, nos deja claro que lo que está por venir es algo que no podemos perdernos. La conexión con Afra, sea cual sea su naturaleza, ha marcado a Mert de una forma profunda, y ahora, la revelación de este secreto promete cambiar la percepción de muchos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades de la nostalgia de Mert por Afra y hemos intentado desentrañar el misterio detrás de ese secreto que, como prometimos, esperemos que los haya dejado sin aliento. Hemos visto cómo un simple recuerdo puede ser la llave a historias mucho más complejas y emocionantes. Hemos analizado las pistas, especulado sobre las posibilidades y nos hemos sumergido en la intriga que rodea esta revelación. La conexión entre Mert y Afra es claramente profunda, y el secreto que la envuelve es lo que realmente añade esa capa de fascinación que tanto nos gusta en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta aventura. Su presencia aquí significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que sea el secreto que Mert guarda? ¿Qué papel creen que Afra juega en su vida? Déjenme sus teorías y sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos explorando este tipo de historias y misterios, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.